patologías, es decir, esta paciente da dolor, esta presenta tanto dolor, esta presenta un infiltrado, de qué tipo es su infiltrado, dónde lo presenta. Eso nos va a dar mucho mayor idea, al igual que en las conjuntivitis, de ver cómo son las características, de cómo se va a presentar cada una de estas cosas, ¿ok? Hablando de las fúngicas, pues la queratitis fúngica, llamada queratocosis, generalmente es devastadora. Esta tiene una afectación muy importante a nivel del estroma, destruye y mata las estromales, por lo tanto va a condicionar que se pierda la transparencia y sobre todo pueden llegar a penetrar hasta cámara anterior, provocando una infección generalizada del globo ocular. Los dos agentes etiológicos más comunes externos son el Aspergillus y el Fusarium, pero en pacientes inmunocomprometidos puede estar relacionado también lo que es la Candida albicans. Candida albicans también es un factor importante de infección fúngica. La mayor condición y situación por la cual se dan este tipo de infecciones es por un traumatismo a nivel ocular, ya sea generalmente secundaria una lesión con un vegetal o con una rama, doctores. No es de a fuerza, por no decir de a huevo, que suceda eso, doctores, pero siempre que sucede que te lastimaste con un vegetal o con una rama o con algo ahí, generalmente esto se ve mucho en gente de campo, campesinos, jardineros, gente que trabaja al aire libre, despistados como Andrea, que ya no reconoce la Plaza de la Salud y ya sabía los árboles ahí de memoria y ahora no se da cuenta de que ya pusieron otro árbol ahí y se pega en la cara con el árbol. Bueno, pues es otra cosa diferente, ¿no? Pero es muy común siempre que este tipo de infecciones venga precedida por un daño por un tipo de vegetal. Entonces siempre debemos de tener mucho cuidado. Yo en lo personal, cuando veo por un cuerpo extraño vegetal o encuentro algo ahí, o el paciente refiere que le entró una basurita o una ramita, le golpeó, yo lo manejo tal cual como si fuera cuerpo extraño. Lo único que hago es taparlo. No los tapo, doctores, ¿ok? A diferencia de las otras, ya sabemos que el tapar el ojito, se los había comentado, ayuda a mejorar la repitelización de la córnea. Ya sabemos que se recuperan 7 días lo más rápido posible, en 7 horas, cuando es muy superficial, perdón, y el tapar el ojito ayuda bastante. Pero en estos casos que tenemos el antecedente, mejor no lo tapamos. Un consejo que se los doy también, no tapen todos los ojos, solo los que en verdad ameriten estar tapados. Un hiposfagma no amerita estar tapado. Una conjuntivitis bacteriana no amerita estar tapado. Una conjuntivitis fúngica no amerita estar tapada. Una conjuntivitis por acantamueva, bueno, tal vez, pero no van a saber que es por acantamueva, entonces ahí va a estar el problema. Una lesión que haya entrado una basurita y se la hayan quitado, hay que taparlo, pero suponer que no fue vegetal, doctores. Pacientes que estaban esmerilando, que ya habíamos contado también eso, y que les moleste mucho la luz, tápenselo, doctores, pero no todos se los tapen. Tienen un montón ustedes de predilección que llegan los ojos de la clínica, llegan desprendimiento de retina con un ojo tapado. Les quitas y ven 20/40. Y lo único que condiciona tener el ojo tapado es que la gasa lastime más el ojito y que generes una infección por no poder abrir el ojito, por abrirlo y tenerlo con el parche cerrado, doctores. Entonces, debemos de tener mucho cuidado con eso, ¿ok? No tapados. Y generalmente también se va a dar en pacientes inmunocomprometidos. A mí realmente no me ha tocado ver tal cual una fúngica por inmunocomprometidos, pero sí vi como que el cuadro devastador, ¿no? Son pacientes que llegan ya con una infección general del globo ocular, llegan con endoftalmitis, pacientes diabéticos, que realmente llegan para revisar el ojito, y a lo mejor un cuadro inicial que hayan tenido previamente fue este tipo de situaciones. ¿Ok, docs? Entonces sí debemos de tener en cuenta eso, pero realmente que lo veamos así de primera instancia, no es lo común. ¿Qué molestias nos va a dar? Va a dar sensación de cuerpo extraño, van a dejar molestias de la luz, no tanta como la bacteriana, porque la bacteriana va a haber una condición que es la desepitelización. Esta no va a haber desepitelización, pero bueno, puede haber fotofobia. Visión borrosa, cuando el cuadro ya sea bastante avanzado, doctores, secreción muy poquita a diferencia de la bacteriana. Muchos pacientes, como ya les comenté, pues sienten y acuden con lo primero que encuentran, ¿no? A lo mejor es su idiosincrasia, es su posibilidad, tampoco vamos a juzgar a la gente, pero es importante que ustedes, si van a hacer ese tipo de médicos, orienten bien y no perjudiquen. Muchas veces les empiezan a dar antibióticos así, ciprofloxacin. Pues bueno, le dan chance y pega, ¿no? Dentro de una basurita, evitamos una infección. Por lo menos la idea la tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, bueno, no pegó porque el paciente llega a los 5 días y no sabe qué, me sigo sintiendo todavía mal, probablemente le quitaste algo, pero sigue teniendo el ojo rojo,
sigue viendo relativamente bien, o que ya no tan bien como antes. Dices, veo visión borrosa, pero leve. Dices, pues es por el proceso, ¿no? Y les agregas un esteroide. Ahora, si les agregas un esteroide, ¿qué va a pasar? Pues esto se va a multiplicar demasiado, doctores. Y ya les comenté que sí, a mí en mi experiencia personal, sí me ha tocado ver ojos destruidos por el uso de esteroide. Y ojos destruidos generalmente en un proceso fúngico, doctores. Que le entró una basurita, no se atendió a la de 1000, la atendieron mal y ya llega con nosotros buscando que se mejore la visión de este paciente. Y es ya muy difícil a veces de primera instancia mejorarle con gotas ese proceso. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Y también, ¿por qué tardan mucho en presentarse? Porque es más lenta y menos dolorosa que la bacteriana, ¿ves? La bacteriana les dije que dolía, y era para diferenciarla también de las conjuntivitis también. Tiene su absceso perilímbico, su infiltrado perilímbico. Esta no duele tanto, doctores. Y la condición de baja visual se va a dar a los 15-20 días después de haber tenido el antecedente del traumatismo o de lesión en el ojito, doctores. ¿Okay? Entonces, no es también un punto para diferenciarlo. Las dos tipos de presentaciones, por ejemplo, la filamentosa, ¿cómo se va a caracterizar? Su infiltrado es central, no es perilímbico como la bacteriana. Va a tener este infiltrado más central, bordes mal definidos, le decimos nosotros bordes plumosos, a diferencia del bacteriano que estaba bien delimitado, como vieron en la clase, y como ya les puse una imagen en el grupo de Face para que se vean cómo se ve la mejoría de un absceso, cómo va mejorando. Estos no, estos se ven bordes mal definidos, se ven lesiones satélite. Estas son las lesiones satélites, doctores. Se ve hiperemia conjuntival, hay poca secreción, y a la larga este absceso va a formar una placa endotelial subyacente, como la que ya habíamos visto anteriormente en la bacteria, cómo culminaba, e incluso tiene un nivel de infección en cámara anterior, que es su hipopión, doctores. Estos procesos, cuando ya llega el paciente, ya es un proceso ya avanzado, doctores. Se tienen mucho en cuenta este tipo de situaciones. ¿Okay? La de Cándida, realmente no sé, a mí en lo particular no me ha tocado verla activa, probablemente he visto la conclusión de todo esto. Lo primero que se forma es una úlcera central redondeada. Vean qué bonita se ve esta úlcera central. La fuerza superior te quiere destruir, te destruye de forma casi geométrica perfecta, doctores. Ese circulito está totalmente bien demarcadito, hasta parece que no iba a decir que lo hizo un niño de primaria, pero pues saliera todo chueco. Pero es muy bonito ese circulito, va a tener una pérdida de transparencia ese absceso, va a tener su nivel de hipopión en el sector inferior, va a tener un poquito más de supuración a diferencia del anterior, porque se puede relacionar con un proceso ya bacteriano y esto ya acaba en un endoftalmitis. Y como les digo, a veces esos pacientes están inmunocomprometidos, lo que nosotros nos toca ver ya como oftalmo en la práctica profesional es que ya lleguen con el ojo perforado o con un cuadro severo del ojito. Entonces, también hay que saber las condiciones del paciente, si está con molestias oculares, si es diabético y todo eso. Si es un diabético de largo tiempo, con alguna otra enfermedad, canalizarlo lo más pronto posible al oftalmólogo. ¿Vale? El tratamiento, afortunadamente sí hay tratamiento aquí en México para este tipo de situaciones, es la natamicina. La natamicina es un medicamento antifúngico, se llama Natacel, es muy, muy bueno, vale muy caro, vale como 1,500 pesos, ni parece, pero vale 1,500 pesos la natamicina. Y lo importante aquí es que penetra el estroma. Ya vimos que la IFA no causa lesión en el epitelio, como ya vimos en la bacteria, sino causa directamente la inflamación en el estroma. Ahí empieza la replicación, destruye y puede condicionar la infección secundaria importante, y porque penetra la cámara anterior. Entonces, lo ideal que tenemos aquí es hacer un raspado. Ellos dicen que para reducir la capa fúngica y potenciar la penetración del medicamento. Ya podemos aplicar la natamicina cada 6 o cada 4 horas, doctores, como a nosotros nos parezca. Y me preguntaban en la clase anterior una muy buena pregunta. Cada vez al día, cada vez que voy a poner medicamento tengo que limpiarla. Lo ideal sería eso, pero pues tendría que estar el oftalmo, porque el paciente se puede lastimar más de la cuenta. Yo lo que recomendaría aquí en este tipo de pacientes es que si están cerca de la localidad de donde está el paciente, si es de la misma ciudad, que lo vayan a ver siempre en las mañanitas para que ustedes con un sopito no le cobren tampoco, sean culeros. Límpienle, nada más quitan un poquito de epitelio y ya se pueden empezar a poner las gotitas todo el día. ¿Okay? Si no se raspa, de todos modos va a entrar el medicamento, tampoco se apremien tanto, decir, no mames, no le puedo dar porque no le puedo raspar, ni tampoco le enseñen porque se va a causar más daño. Pero generalmente, aunque a veces no penetre,
penetra, pero no tanto en la cantidad como quisiéramos, ¿no? Pero al fin y al cabo, ayuda bastante a estos pacientitos, ¿ok? La antamicina existe, nada más que digo, un problema importante es que no la tiene el sector salud, doctores, ¿ok? Entonces, al no tener el sector salud, y ya vimos el tipo de gente que pudiera condicionar este daño, pues a veces es muy difícil que lo consigan y que presenten una buena evolución. Les comentaba yo a sus compañeros que mi primer lugar donde trabajé fue en Metepec, aquí en Atlisco. Me tocó ver un caso de estos y le dije al don, nos vamos un frasco usted y un frasco yo. Y así que compramos como 4 frascos, ya no estaba tan cara la natamicina, estaba en 800 pesos cuando era joven. Y fue la única forma en la que pudimos ayudar y el paciente quedó con una visión de 20/30, pero no acabó como en las complicaciones que vimos más anteriores. Entonces, bien importante el manejo oportuno y el manejo adecuado para este tipo de situación, ¿vale? Entonces, porque si no, al final van a acabar en una queratoplastia penetrante, es decir, en un trasplante de córnea. Y los pacientes que me han llegado así, que llegan mal diagnosticados o piensan, le entró una basurita, vamos a darle antibiótico, tiene una infección, vamos a darle un antibiótico, no mejora, le agregas un esteroide y eso precipita que llegue ya mucho más avanzado este cuadro, llegue con la placa blanquecina y es cuando en verdad el paciente se preocupa porque su visión bajó de una sobremanera importante, doctores, pero nosotros aquí ya no tenemos mucho que ofrecer, más que seguir limitando el daño y valorar un trasplante de córnea, doctores. Entonces, bien importante. No tenemos imidazol aquí en México tópico para los pacientes con cándida, entonces se puede dar tratamiento sistémico, dar ketoconazol. No vayan a poner el canesten en el ojo, doctores, por el amor de Dios, pero sí podemos dar ketoconazol en forma sistémica, doctores. No les ayuda mucho, generalmente nada más ayuda cuando en verdad a los inmunocomprometidos sí puede dar un proceso de endophthalmitis, doctores, ¿ok? Pero a los cuadros del fúngico muy poquito les ayuda, es más el tratamiento local. ¿Podemos dar un esteroide a la larga? Sí se podría dar un esteroide a la larga para evitar el fenómeno inflamatorio. A mí en lo personal me da miedo, por no decir me da culo. Entonces, yo no pongo esteroide, doctores. A ninguna de las demás, salvo que en verdad tenga yo la certeza y la seguridad de que ya no está activo el proceso infeccioso. Y aquí, pues sí, puede seguir replicándose. No he dar esteroides, agréguenle un AINE, agréguenle lubricante, pero pues aquí lo más seguro es, lo más importante es dar la natamicina y ver qué tanto podemos recuperar esa transparencia y si no, mandarlo a un trasplante de córnea, doctores. Acuérdense, es menos doloroso, da menos secreción y recordar la causa que nos puede indicar el paciente que pueda tener este tipo de situaciones, el tipo de lesión, bordes plumosos, lesiones satélite, doctores, ¿ok? ¿Dudas, preguntas con la fúngica, docs? Diga, ¿vale? Doc, bueno, no es una pregunta, pero estaba leyendo hace rato córnea y realmente tiene mucho que ver los esteroides en muchas patologías de córnea. Realmente es como la sal en la mesa. Casi siempre está en medio o los inmunodeprimidos. Sí, exacto. Entonces, aquí sí debemos de tener cuidado, porque el esteroide no hay que estigmatizarlo, ¿eh? Muchos de ustedes sí lo tienen estigmatizado, que te va a dar Cushing y que la chingada, y no, a veces quieres estar gordo como yo, pues solito, tú buscas otro efecto, ¿no? Pero no te da tanto daño el esteroide si lo sabes manejar y si lo aplicas en los pacientes adecuadamente, ¿no? Igual, el esteroide puedes, tú estás leyendo córnea y puedes saber que el esteroide te lo van a indicar con su precaución, pero te indican. Y vamos a estar platicando de esto más adelante, porque en algunas situaciones, ya que no veo yo el proceso activo, que vamos a empezar a hablar de acantamueva y de herpes, es factible dar esteroide, y ya platicamos también la bacteria en la que ya no sé el absceso, ya no pinta, pero se ve esa manchita blanca, le doy un esteroide, lo estoy vigilando y veo cómo va evolucionando. Entonces también no hay que estigmatizarlo, pero siempre y cuando, ¿vale?, tengas los medios para una buena valoración del segmento anterior. Si no tiene los medios adecuados para una valoración adecuada del segmento anterior, es decir, tener nada más tus ojos y una lámpara, es una mal equipo, no es porque esté muy bien y veas 20/20, pero no vas a ver las condiciones microscópicas y no vas a saber delimitar ese daño y es lo que puede complicar todo esto. Pues sí, tiene mucha razón y vamos a hablar, ya les dije que tengan los ciclosporina, igual vamos a platicar de eso más adelante, entonces sí tener en cuenta todo esto. Y los inmunocomprometidos, realmente no es tanto, pero sí más que nada serán los factores en la superficie corneal anterior.
Entre más daño pudiera, más alteraciones, mayor condición van a tener de conseguir este tipo de infecciones. Es lo que ahorita explicando, ¿vale? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario de esto? Vale. Entonces, vamos a ir. Acuérdense que ya toda esta clase ya está grabada, ya tienen la clase, entonces, yo por mi talk, que digo, no deben estar aprendiendo, supongo, y a lo mejor le atino, les vuelvo a estar repitiendo todo y a lo mejor me detengo todo un poquito más, pero ya toda esta clase ya era para que ustedes agarraran una noche de ocio y ver 2 horas mi voz, mi dulce voz, y lo mismas tonterías que digo ahorita, a lo mejor las completamos un poquito más, las actualizamos un poquito, pero realmente ya tienen ustedes todo el método para que a su tiempo ya vayan viéndola. Obvio, si su tiempo son 2 horas antes del examen, pues bueno, es su tiempo, doctores, pero bueno, pero ya no tienen por qué andar ahí que, hijos, mañana voy a la clase, no, ya tienes tú que tener tu control y vienes a clase porque si no te pongo falta, ¿no? Pero si no, imagínense, no vendría nadie. Bueno, tener cuidado con las fúngicas. Ya vamos a hablar de la cantamueva. La cantamueva es pues, un protozoo de vida libre. Generalmente se encuentra en aire, suelo, aguas dulces o saladas. Y hay dos formas de infección o de activación. Una forma latente, que es el quiste, que es la que vamos a encontrar generalmente en el agua, en piscinas cloradas, en estanques de agua acumulada. Y la forma activa es el trofozoito, doctores. Realmente el trofozoito sí puede causar un daño ocular, pero el principal daño y por el que la córnea se jode es por la liberación de ese trofozoito. ¿Qué pasa? Generalmente vamos a poner de ejemplo a, por ejemplo, Geo. Geo vive, ¿de dónde eres, Geo? ¿Me escucha? Sí, claro. Soy de Veracruz. Perfecto, por ejemplo. Y si me hace, bueno, eres de cerca del mar, ¿no? Sí. Ah, bueno, está asándose. Ya para ella cualquier estanque de agua es como la de Pixar, que se mete en las fuentes y todo. No sé si se convierta en algo más, pero por lo menos ya se mete en cualquier acúmulo de agua, ¿no? Pero Geo ese día vio, tenía mucho calor y estaba con sus amigos, vio que mucha gente estaba metiendo un estanquito de agua y se metió. No hay ningún problema con eso, es algo muy natural. El problema es que Geo se mete con los lentes de contacto. Se utiliza la lentes de contacto, chances si los utiliza. El problema es ese, que al entrar con los lentes de contacto tienes prohibido nadar con lentes de contacto. Mucha gente por el desmadre y por lo que quiera se mete y se le olvida que tiene lente de contacto. El problema es que si el agua está infectada con quistes de trofozoito, doctor, de pues, quistes de acantamueva, ¿qué va a pasar? El quiste llega, encuentra el ojito, encuentra el lente de contacto y le ve como una sábana de providencia del tigre, doctores. Se abraza dentro de y ahí se queda acumulado ahí y ni te da molestias ni nada. Geo se va a su casa, no hay ningún problema y al cabo de 2, 3 semanas el quiste se siente tan de poca madre que se rompe y permite la liberación del trofozoito. La liberación del trofozoito no es tanto problema. Y aparte que sea uno, estoy poniendo el ejemplo de uno, ¿no? Pueden ser varios, ¿no? La liberación del trofozoito no es el problema, sino la liberación de las enzimas que destruyen ese quiste es lo que va a provocar el daño importante en la superficie de la córnea. Es lo que va a provocar el daño en el epitelio, el daño en el estroma, que se inflamen los nervios corneales, que es una característica de esto, que se formen los abscesos celulares. Esa es la principal reacción o el principal problema que van a dar este tipo de situaciones, doctores. Y no solo es que se aviente Geo en cualquier hoyito de agua que vea por ahí, digo, es poniendo un ejemplo, doctores. Si ustedes mismos son codos y se compran una cerveza, en vez de comprarse su limpiador de lente de contacto y el limpiador de lente de contacto lo agarras en tu estuchito y le echas agua de la llave, pues mi agua es limpia, no hay pex, ¿no? Ya vimos que una de estas situaciones es que la forma quística es resistente a las aguas cloradas, ¿no? Entonces, es por eso muy importante la limpieza adecuada del lente de contacto y tener la higiene correspondiente, doctores. Para esto, generalmente, si utilizan el lente de contacto, lo más seguro es que hay una abrasión corneal mínima. Es lo que ya por tener un lente de contacto ya va a haber un poco de cepitalización y pues el daño va a ser mucho más severo. La cantamueva puede lastimar epitelios intactos, eso sí también. Pero generalmente pues ya sabemos que siempre va a tener el uso del contacto como una causa predisponente a esto, doctores. ¿Ok? Y un dolor que es mucho más doloroso que una bacteria y pues mucho más doloroso que un hongo, porque ya dijimos que el hongo casi no duele. Entonces es muy, muy, muy molesto.
¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el enrojecimiento alrededor de la zona perilímbica, que es la limbitis. Acuérdense que esto es la limbitis, doctores. Vamos a encontrar unos parches difusos que no son paracentrales. Es un perilímbico. Aquí podría estar decir, puede ser bacteriano, pero acuérdense que no se ve material acumulado en el estroma, sino se ve nada más como una inflamación normal, sin acúmulo de material. Son varios, doctores. Empieza a haber una disminución de la transparencia central. Los nervios corneales de la córnea se inflaman totalmente. Alcanzan a verse estas líneas que se ven acá, doctores. Esto se llama una queratoneuritis radial. Esta queratoneuritis radial es lo que va a dar la manifestación de dolor ocular importante en estos pacientes, doctores. Esa es la causa por la que duele tanto. Parece que la córnea está totalmente inervada, doctores. A la larga, bueno, aquí viene la patogenia. Tiene un epitelio intacto. La mayoría de las veces no está intacto, pero vamos a poner el ejemplo acá. Puede haber una queratitis puntiforme leva. Se va a formar una imagen pseudodendrítica. ¿Y qué quiere decir pseudodendrítica? Que va a aparecer una dendrita. Entonces, si va a aparecer una dendrita, vamos a saber que hay una dendrita específica en unas infecciones, que son las infecciones virales. Y para diferenciarlas, pues uno, es la condición como se está presentando el cuadro, y dos, ya es algo muy, muy ñoño de oftalmólogo, es que las dendritas tienen como bracitos, como terminales donde acaban. Esas terminales donde acaban, por ejemplo, aquí en la acantamueva, y que las vamos a ver en la lámpara de hendidura, estos puntitos se ven en puntitos como piquitos, doctores. Y en las virales propiamente por herpes se ven redondeaditas, como deditos, doctores. Entonces, como digo, es un dato de ñoños, pero para esto nos sirve más un poquito la idea clínica de cómo el paciente obtuvo esa infección. Generalmente viene un absceso anular. ¿Qué es este absceso anular que se forma? Es un poco parecido al de la fúngica, pero pues aquí tenemos el antecedente del lente de contacto. No se ve tan marcado, pero el problema es que si esto llega a avanzar y además hay un dolor ocular muy importante, acaba en lo mismo, acaba en la formación de una placa retrodental o endotelial subyacente. Va a dar un proceso de infección de todo el globo ocular, que es la endophthalmitis, doctores. Entonces, lo ideal es el diagnóstico oportuno, el suspender el tratamiento, el suspender el uso de lente de contacto, iniciar las medidas terapéuticas que podamos brindarle, pero sobre todo, antes de esto, es evitar factores de riesgo como portador de lente de contacto, que es una mala limpieza o estar expuesto ¿cómo se llama? A aguas contaminadas que nos da este tipo de problemas. Entonces, bien, desde ahí tendríamos que mejorar todo este tipo de situaciones. El diagnóstico de diferencia, como comentamos, es secundario a diferenciar una pseudodendritas de una queratitis herpética y las lesiones fúngicas que lo dicen por esos infiltrados difusos, de que se ve una manchita blanca, pero acuérdense que el infiltrado central del hongo es un infiltrado plumoso, es decir, que no está muy bien delimitado, doctores. Y sobre todo lo importante es la orientación diagnóstica. El paciente que utiliza lentes de contacto blando, pacientes que tienen un dolor ocular intensivo persistente, pacientes que presentan cultivos negativos o falta de respuesta al tratamiento. Ya desde ahí antes ya tenemos que darnos una idea de muy doloroso, lente de contacto, hay que descartar que no sea un paciente con acantamueva. Ahora, bueno, pues pueden ser diferentes diagnósticos, pero aquí lo que nos gana es el cuadro, el avance. Hay que tratarlo de forma adecuada y los cultivos pueden ser muy tardados, de todos modos lean eso, pero el tratamiento que sí debemos de pensar es que sí existe tratamiento para la acantamueva. Principal es la propamidina, que ya sea que viene en cinclinato al 0.1%. Esto está existente en México, doctores, ¿ok? A veces podemos encontrar la propamidina liofilizada, la tenemos en un frasquito preparado, es muy difícil. Apenas yo fui, bueno, hace tiempo, no tanto, fui a un curso de oftalmo y estaban platicando de medicina tropical, estaban hablando de una acantamueva y creo que también no me acuerdo de otro tipo de padecimiento, y requerían la propamidina. Total que desde Yucatán la encontraron hasta el DF, doctores, y desde ahí mandaron a llevar el único frasco que encontraba en disponibilidad cerca de Yucatán, el más cercano que tenía. Entonces, realmente no es tan sencillo tenerlo a la mano, doctores, ¿ok? Eso debemos de tenerlo ahí como un punto muy importante. Incluso la gota no existe, pero pues, lo tenerlo liofilizado, pues por lo menos saber, hacer el intento de encontrarlo y ver si lo podemos utilizar.
Lo más parecido que podemos utilizar con respecto al manejo es el utilizar la neomicina, de la que nos estábamos burlando en las clases anteriores, de que ya no servía, de que ya estaba muy sobredosificada, que ya tenía mucha resistencia. Y en efecto, para las demás afectaciones ya puede tener este tipo de situación, pero para esto, si tenemos este tipo de situación, denla, doctores. La neomicina que haga con polimixina y vacitracina, denla, doctores. Yo siempre la acompaño con un antibiótico de amplio espectro. ¿Por qué con antibiótico de amplio espectro si ya sé que no le va a funcionar a este paciente? Porque me siento más tranquilo y evito que se agregue una infección secundaria, doctores. ¿Ok? Solamente le doy moxifloxacino, les agrego tratamiento sistémico que es el trimethoprim con sulfonatoxazol. Les va bastante bien con el trimethoprim con sulfonatoxazol. Cada 12 horas les ayuda bastante. Es la única opción que yo tengo para mejorar estos procesos. Y como verán, desafortunadamente no son los más óptimos. Entonces, las secuelas que puede haber secundaria a esto son bien importantes, bien tardados. Sobre todo se da en pacientes jóvenes. A veces puede, en Estados Unidos hay clorhexidina en gotas, la podríamos igual reformular, pero es muy agresiva. ¿Ok? Un punto importante que lo que estamos platicando con Vale es que se puede dar esteroides, sí, aquí se debe dar esteroide para disminuir el proceso inflamatorio, pero ya vimos que no hay una infección por bacteria, ya vimos que no es un hongo por el antecedente que nos cuenta el familiar o el paciente, es por un uso inadecuado de lente de contacto, hay mucho dolor, vemos características clínicas en la lámpara de hendidura, le damos esteroide para evitar que se siga formando esa placa blanquecina. Pero ya estoy yo consciente de eso, porque realmente es un parásito. El parásito casi no tiene tanta replicación como un agente bacteriano o viral o fúngico, doctores. Pero aquí, el esteroide sí nos ayuda para limitar el proceso inflamatorio, que lo vamos a ver como una pérdida de... ¿Ok? Pero al final y al cabo, si queda en un fenómeno de disminución de transparencia, lo más seguro es que acabe como candidato a un trasplante de córnea. ¿Ok? Todo se cura, todo se elimina, pero las secuelas son las que quedan permanentes, doctores. Como lo mismo de los viajes a Las Vegas, doctores. ¿Dudas, preguntas con esto de acampamentos? Limpien sus lentes. Si se van a poner el verde, luego van al antro. Y ya les había comentado, banco, ahora que ya abrieron los santos nuevamente, ya les abrieron su habilidad de ustedes, se ponen su lente verde. Luego a veces dicen que parecen Xbox, pero no entiendo esa referencia, pero dicen que parecen Xbox, pero bueno, van y se les cae el lente de contacto. Y ahí andan, amigas, se pone a llorar, no te preocupes, amiga, vamos a buscar tu lente de contacto. Ya lo encuentran ahí, y entre todas le echan baba al lente de contacto y se lo ponen nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, hay que saber manejar los lentes de contacto, ¿no? Y muchas veces, prospera demasiado o avanza demasiado esto. ¿Por qué? Por la desidia del paciente. Dicen, no, lo mismo que habíamos platicado anteriormente, y ya me puse yo de ejemplo también, de que no quieres suspender el lente de contacto porque si no, sientes que tu vida se te va a caer. Entonces, a mí sí me ha tocado ver que hace muchos años me tocó una chava como de 15, 16 años que se puso a llorar porque no vas a poder utilizar lente de contacto. O sea, le valió madres que no viera porque estaba muy inflamado su ojito, le importó más que ya no se podía poner el lente de contacto, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya depende mucho el carácter de cada persona, pero es por eso que antes de utilizar el lente de contacto se expliquen los riesgos y beneficios de todo esto, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, docs? Vale. Entonces, igual, ya tenemos otro punto aquí, marcar, es muy doloroso, el antecedente de lente de contacto, de haber nadado en aguas contaminadas, va a tener mucho dolor, va a tener un absceso anular, va a tener una imagen de pseudodendritas, ya sé lo que pudiera hacer, ¿no? Entonces, son datos que incluso en el webinar pueden preguntarlo, pero así que ni se estresen porque esto realmente no hay mucha ciencia de qué preguntar, más los tratamientos, que es bien importante. Déjame mandar un mensajito, perdón, entendido. Gracias. Bueno, entonces, no hay dudas con la cantamuera. Vamos a seguir con el otro que es las afectaciones virales, doctores, ¿ok?
La más común es keratitis por el virus del herpes simple. Esa va a tener varias subdivisiones. Vamos a ver el proceso por el cual puede llegar el virus del herpes simple a nuestro. Obviamente ya sabemos que es un virus DNA que infecta a los seres humanos. El 90% de nosotros somos seropositivos al virus del herpes simple tipo 1. Y la mayoría de esas infecciones pasan en forma subclínica. Y yo, como soy viejito, tenemos la idea de que el virus del herpes simple tipo 1 atacaba de arriba y el virus del herpes simple tipo 2 ataca para abajo. Ya realmente dicen que cualquier virus, cualquier tipo de, ya sea 1 o 2, va a atacar el ganglio correspondiente de afectación, el trigémino o el oftálmico, en el ojo, el espinal inferior. Entonces cualquiera ya puede atacar esto y darnos manifestaciones, ¿ok? Y lo primero que ocurre es una infección ocular, una infección primaria, doctor. Esta se da en la primera infancia, generalmente se da por gotitas de flush, poco frecuente, a veces no saben que tengan, a veces pacientes inmunocomprometidos si la detectan y pasa como un cuadro viral muy agudo y se elimina. Generalmente es poco común en los primeros 6 meses de vida, ya más arriba de los 6 meses ya siendo más común, pero generalmente pasa como una afectación subclínica y únicamente lo único que tenemos es fiebre moderada. ¿Ok? Pero de ahí viene lo que son las infecciones recurrentes. Entonces vamos a topar niños que tuvieron este estímulo y a la larga van a presentar que este herpes, ya sabemos que se va a dormir, como muchos de ustedes, en un ganglio, que generalmente en el sector superior del trigémino y en el sector inferior para la espinal, que se quedan latentes, como ustedes, y de repente se reactivan, doctores, como ustedes, y este se reactiva, se dirige hacia el nervio, todo el nervio, y va a llegar al órgano diana. Va a llegar al órgano diana, que a nosotros nos incumbe, es la región orbitaria y la región ocular, donde va a dar manifestaciones, ¿ok? Y esto es que habla con respecto a la afectación recurrente, que puede ser en órbita o en ojo. La primera manifestación que vamos a ver cerca del ojo, porque aunque lleva su nombre aquí, no se da propiamente en el ojito, se llama infección ocular primaria. Esta se da entre niños de 6 meses a 5 años de edad, doctores. Generalmente da sintomatología propia de una enfermedad viral, se puede confundir con una blefaroconjuntivitis, llega a ser autolimitada, pero vean cómo se presenta el paciente. Y es lo que a veces un pediatra que no estudió bien nos pide interconsulta por un herpes zóster, doctores. Desde ahí, desde el diagnóstico está mal. Y es cuando ustedes le dicen, doctor, no voy a ir a oftalmo a pedir interconsulta si en los niños no da herpes zóster, doctores. No hay ni niños ni adolescentes herpes zóster, solo se da en edades adultas, doctores. Entonces, eso lo más seguro es una infección ocular primaria. Entonces ya se pueden pendejear al R y los va a dejar guardados igual, pero por lo menos le hacen entender que no es un herpes, doctores. Y se va a manifestar muy bien igual, tiene un montón de vesículas. Aquí lo que me preocupa más, que supongamos que fue no es tanto, sino es que es el proceso de una blefaritis, doctores. Esto puede complicar una blefaritis y a la larga, ¿en qué se complican las blefaritis? Se complican en celulitis preseptales y celulitis orbitales, doctores. Entonces, es lo que a mí me interesa principalmente ahí. Me lo bajan, porque ya lo bajaron, ya le habían dicho al papá que iba a perder el ojo, el papá todo espantado, ya dice, no, pues quiero que me lo vean, lo vemos, y ya estando en el consultorio, pues por puro protocolo, sí le tengo que pintar con fluoresceína el ojito, para ver si no hay una lesión típica de herpes, que es una úlcera dendrítica. Casi nunca, por no decir, a mí nunca me ha tocado ver en mi niño que haya una manifestación herpética por una infección ocular primaria, doctores, ¿ok? Pero sí me interesa controlar el proceso de las vesículas en la región orbitaria. ¿Y cómo las controlo, doctores? Los voy a controlar con aciclovir ungüento, el aciclovir ungüento peroftánico. Les recomiendo que se lo ponga alrededor de la zona perivíndrica para que cicatricen las vesículas y evite que al romperse esas vesículas haya una mayor replicación viral. Puede ser que nada más sea por pura corazonada, pero ayuda bastante este tipo de pacientes, ¿ok? Y dar buena limpieza, buena higiene, doctores, porque como ya les dije, se puede complicar a una celulitis preseptal. Bueno, primero una blefaritis, después una celulitis preseptal y una celulitis orbitaria. Es un niño, parece que los niños estas edades sí nos pueden presentar este tipo de cambios. Hay que limpiarle bien todo este tipo de secreción. Le puede agregar un antibiótico si veo que está secretando un poquito de secreción serosa ahí, que haya se haya afectado de una blefaroconjuntivitis. Le puedo dar un antibiótico, evitar el esteroide, doctores. Y sobre todo, ya, eso sí, por los pediatras ya está manejado con aciclovir sistémico.
En los niños, por lo menos se espera que la dosis habitual o la dosis máxima diaria de aciclovir en un niño sea de 1 gramo diario. En un adulto sí vamos a modificar esto, lo vamos a modificar hasta 1 gramo 600. Es bien importante porque a partir del gramo 600 de aciclovir en el organismo es cuando empieza a tener su acción de evitar esta replicación afectando el DNA de estos virus, doctores. ¿Okay? Generalmente se le recomienda 400 miligramos 2 veces al día. Esto hay que valorar generalmente. Aquí vamos a quitarle esto. Es 400 miligramos 2 veces al día. Ya en bebés más pequeñitos se ajustan la dosis del kilogramo de peso, pero generalmente, como ya son grandecitos, 400 miligramos y eso lo ayuda el pediatra, doctores. ¿Okay? Y el aciclovir sistémico, en todos los casos, tanto en adultos como en niños, sí tiene un poco de ayuda para evitar el proceso agudo, doctores, pero generalmente ese aciclovir sistémico se da para procesos de recidiva, evitar esas recidivas, doctores. Realmente aquí, estos chavos, si lo podemos ayudar hasta 20 días, y ya el paciente ya no tiene ninguna replicación ahí a nivel de los párpados, se suspende y solo hay que estar vigilando a los pacientes. Y como digo, para este tipo de pacientes la pomada sí debe de ser alrededor del parpadito. ¿Ok? Ahora, esto es una infección ocular leve. Vamos a ver ocular simple, perdón, o ocular primaria. Vamos a ver ya la principal manifestación que vamos a ver ahorita, ya por afectación herpética en el ojo, doctores. Y se conoce en la queratitis epitelial, viral, si quieren completarle. ¿Qué parte del ojito está afectado aquí? Pues el epitelio, doctores. Puede afectar a cualquier edad. Generalmente es más común verlo en pacientes jóvenes y de adultos jóvenes y hasta ya pacientes ya de edad avanzada. ¿Qué molestias va a tener? Va a tener inflamación, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, visión borrosa y una lesión, es muy característico, el mismo cuadro clínico es semejante a los que vemos ahí. Puede haber algo de dolor y una lesión característica que vamos a ver acá es la lesión tipo dendrítica, doctores. Esta dendrita que vemos en la superficie ocular es muy característica, es la lesión característica de una afectación herpética, tiene sus bulbos terminales, que es lo que le comentaba, que como manitas hacia afuera terminando, lo que distingue a las de la cantamueva, y podemos teñirla con fluoresceína, que la fluoresceína nos va a teñir el defecto epitelial, vamos a ver la úlcera herpética, y también podemos utilizar el rosa de Bengala. El rosa de Bengala va a tener como característica teñir células cargadas de virus. Pues también se pueden ver, pero ya les dije que la rosa de Bengala casi no lo utilizamos. Utilicemos más para ver los defectos epiteliales la fluoresceína. Y vean aquí cómo se ve esta ulcerita. Vean esta ulcerita pequeñita y otra ulcerita acá. Esto a veces el paciente llega por dolor, enrojecimiento, sensación de cuerpo extraño, fotofobia y lagrimeo, doctor. Si después tengo una conjuntivitis, llega, no tiene secreción, ves el ojo rojo, tiene un poquito de limbitis o de hiperemia perilímbica, vemos el ojito, lo teñimos y nada, desaparece la ulcerita. Y le preguntamos, oiga, ¿le ha salido fuegos recientemente? Sí, sí me salen fuegos. Entonces ya ahí se ve que tiene una carga importante de respuesta al virus, doctores. Pueden ser chiquititas. Si se fijan, vean acá como en dendrita aquí. Las terminaciones son en bolitas, son redondeaditas. Y el problema es que esto dura la actividad en un paciente relativamente sano. Van a estar tiñendo hasta por 10 días. Estos 10 días, vean, ya no tiñen, pero va a dejar aquí como que la zona donde apareció esta tinción. Es cuando entra el esteroide que vamos a utilizar ahí para limitar esa cicatrización. Y vean aquí, el problema es que puede agregarse varias úlceras y dar una úlcera gigante que se llama úlcera geográfica o metaherpética, doctores. Y esto hay que tener cuidado. A veces el paciente dice, ay, es que me entró algo al ojo, me entró aceite y ahora me arde mucho el ojito. Vemos que esto está, vemos aquí que tiene difuso. Yo lo catalogo como algo herpético, doctores. A veces muchas situaciones de esto se pueden pasar desapercibidos, o a mí en lo particular veo una lesión y dicen, es que me entró una basurita, y desde ahí he tenido molestias, lo veo, y veo una lesión de este tipo, aunque el paciente me diga que fue porque le entró algo, yo le tengo que explicar que el ojito presenta una lesión muy característica por herpes. Eso tengo que protegerlo, y en vez de protegerlo, a lo mejor le doy antibiótico y todo, pero le agrego aciclovir ungüento, doctores. El aciclovir ungüento para ver cómo va mejorando. Vean aquí cómo se ve estas células o úlceras cargadas con células muertas de DNA que se tiñen con rosa de Bengala.
realmente no lo usamos casi frecuentemente. Bueno, yo no lo uso porque no tengo, ni en el IMSS tenemos, entonces utilizo más frecuentemente la fluoresceína, pero la fluoresceína es piedra angular para el diagnóstico. Los pacientes que sufren la afectación herpética van a tener una sensibilidad corneal disminuida, van a tener mala producción de lágrima, van a encontrarse que debajo de estas lesiones van a tener este infiltrado, que es lo que valdría la pena dar tratamiento para evitar que no queden secuelas. Y como digo, pueden juntarse y crecer, conformar una úlcera radiográfica, herpética o ameboide, doctores. Sería una úlcera muy, muy grande, ¿no? Debemos de tener cuidado con estos pacientes. Diagnóstico diferencial, pues con todas las que presentan. Por herpes zóster, aquí la característica es que el zóster va a presentar las vesículas igual en la carita, pero puede presentar una úlcera dentro del ojo, a diferencia de la queratitis epitelial primaria, doctor. O la infección ocular primaria, perdón. Hay una abrasión corneal para diferenciar esto. Después puede caer aceite y así se ve el daño en la córnea, doctores. El uso de lente de contacto blando no da este tipo de lesiones. La queratitis por acantamueva sí la puede presentar por los bulbos terminales y en poca condición por las afectaciones de fármacos. Pero realmente aquí es casi igual. Aquí sé que es un poquito más de historia porque el paciente puede llegar nada más con las molestias y ya no sabemos bien qué es lo que lo pudo haber causado. Ya después se sabe, de acuerdo a la tipo de úlcera que presenta, pues que es una úlcera tipo viral, tipo herpética, y a lo mejor también está relacionado con presencia de algunos fuegos a nivel de las comisuras labiales. El tratamiento, pues generalmente se va a dividir en tópico y sistémico. El tópico, generalmente, si no damos el tratamiento, las lesiones van a curar espontáneamente en un 50%, pero si empezamos a dar el tratamiento tópico, estas se curan hasta un 95%. Si empezamos a dar el tratamiento tanto sistémico como tópico, desde a lo mejor llega el paciente al cuarto día de infección, a partir del cuarto día, este paciente que reciba el tratamiento va a empezar a curarse y se remite totalmente, se espera que se remita totalmente en 10 días, pero hay que seguir el tratamiento hasta el día 15. Hay que dejar unos y suspender otros. De primera instancia, lo que vamos a hacer es con el aciclovir, pomada 3%. Yo cuando veo que sí tiene un defecto epitelial, lo recomiendo cada 8 horas, o por mucho cada 6 horas, adentro del ojito. No alrededor con la infección ocular primaria, sino adentro del ojo, doctores, para que la ciclovir haga efecto de replicación y que evite que siga replicándose este virus, doctores. Actúa sobre células epiteliales cargadas, puede llegar a penetrar epitelio y estroma, alcanza valores terapéuticos en el acuoso, y también podemos utilizar el sistémico, que ya les dije que aquí la bibliografía nos recomienda 400 miligramos 2 veces al día. La dosis que tenemos en el Seguro Social es 200 miligramos. Y ya les dije que en un adulto la dosis óptima de alcanzar de un manejo terapéutico de aciclovir en un adulto, en un paciente relativamente sano, es de 1 gramo 600. Entonces, si es de 400 miligramos, le voy a dar 400 miligramos cada 6 horas y así hago la dosis de sostén de 1 gramo 600. Es un madrazo para el hígado, es un madrazo, entonces por lo menos sí le tengo que dar. Tengo que explicar el beneficio, que se cuide más el paciente, y ya veo que al término, yo en lo personal veo si al mes ya no hay ningún cuadro, ya lo suspendo. Muchos doctores van a decir, muchos van a decir que el tratamiento se va a dejar por largo tiempo. Yo en lo particular no deseo eso. Yo los curo al mes, espero que al mes ya estén relativamente bien, le suspendo el tratamiento y lo vemos en 3 meses, doctores. O le pido que si hay alguna reactivación acuda con nosotros. Prefiero mejor esto que darle el aciclovir de forma constante. Sabemos que el aciclovir lo estamos dando para evitar recidivas, doctores, pero en mi experiencia realmente no se presentan tan frecuentes. Entonces, si no suspendemos de tajo el aciclovir, o sea, no se acaba y ya no lo vuelve a tener. No, como les digo, lo dejo hasta por 1 mes para que el paciente vaya el virus teniendo ahí una desensibilización importante a la aciclovir. Dice la literatura que hace debilitamiento de las úlceras. A mí, vuelvo a decirles, me da pavor, por no decir culo, hacer con el hisopo y limpiar las úlceras herpéticas. Me da mucha tentación. Ellos dicen que, bueno, generalmente es para que penetre mejor el medicamento, se estimula el estímulo antigénico, ayuda bastante. Primera cosa, porque sí podemos generar que se empiece a extender más esa úlcera o ese problema. Entonces, realmente, como dicen, únicamente son úlceras pequeñitas no geográficas. Pero a mí en particular me da miedo. No me da miedo porque sí voy a estimular algo que no,
Solo lo aplico en gente que vea que no se pueda poner bien la pomada, o que sea muy viejito. Ahí sí recomiendo, podemos hacer una debridación, y ya lo que Dios quiera, que se aprenda a poner esta gotita, doctores. Y podemos ayudar con lubricación, doctores. Podemos ayudar con un desinflamatorio tipo AN primero. Ya sabemos los beneficios y contras que tienen los AINES, pero también podemos dar un esteroide. Si el paciente ya lo encontramos en esta zona en la que ya está cicatrizado, ya no tiñe y lo único que deja es que sería como el cadáver de la dendrita, sí le tengo que dar tratamiento para evitar que se pierda esa transparencia en la zona donde quedó todo esto. ¿Ok, docs? Entonces, ese es el manejo de las queratitis herpéticas. Aciclovir, y el aciclovir nos salva. Hay ganciclovir aquí en México, es el Virgangel, se llama. Es muy, muy bueno también, nada más que vale muy, muy caro, pero sí ayuda bastante ese tipo de paciente. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? Bueno, me estoy tratando de ir un poquito lo más rápido posible, entonces sí les pido que vean acá la grabación, doctores. Vamos a ver cómo están las fechas de cómo programé, que no me acuerdo cómo programé, pero antes de que la calabacé, mañana les digo cómo están las fechas. Ya están ahí en su plataforma, nada más que no me acuerdo bien de las fechas. Vamos a ver cuándo es su examen y todo, ya les voy diciendo. Y pues vamos a ir avanzando, docs. Mañana nos vemos. Mañana probablemente igual abra la clase y me esperan unos 10, 15 minutitos, docs, ¿ok? Entonces no se me desesperen. ¿Dudas, preguntas, docs? Mabel, Michel, Ricardo, Jacqueline, ¿todo bien? ¿Van a sacar 10? Excelente, doctores. Por cierto, siempre, la verdad, han sido buenos grupos, pero ya tengo los exámenes hechos. Entonces tengo 4 exámenes diferentes de córnea, doctores, para que ahora sí busquen ser el más inteligente del salón, porque si el más inteligente estaba en otra sección, ya se la pelaron, doctores. Y vienen 4 exámenes diferentes de córnea, para ver si se estudian o no. ¿Vale? Entonces, una vez vayan repasando bien, ya tienen todo. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y perdón por la tardanza. Bye.